En ese file nuevo tenemos otros módulos de la ENAU que son los que continúan a los que vimos en la clase anterior. Tenemos acá el módulo salud, el módulo empleo e ingresos, el módulo sumaria, el módulo equipamiento del hogar, el módulo programas sociales, el módulo gobernabilidad, democracia y transparencia. Y vamos a ir revisándolos poco a poco, sobre todo en sus variables más importantes. Entonces, como siempre, empecemos limpiando el entorno de Stata con Clearall y poniendo el directorio, ¿no? En mi caso, el directorio es este. Y ahora vayamos al módulo salud. Tenemos que descargarlo, ¿no? Nos vayamos a Internet, microdatos INEI, a la pestaña consulta por encuestas. La encuesta es la de ENAU actualizada. Yo estaba trabajando con el año 2018. Y el módulo salud es el 4, ¿no? Lo descargamos en formato stata. Esperamos un rato que descargue. También podemos aprovechar a descargar el módulo empleo e ingresos, que vamos a utilizar en un rato. Descarguemos los demás. También tengo que descargar el módulo equipamiento del hogar, hasta el 18. También aprovechemos para descargar. ¿Cuál más tenemos que descargar? Vamos a descargar la sumaria, acá la 34. La de programas sociales, la 37. Y acá la de gobernabilidad, democracia y transparencia. Aprovechamos para descargar todo si no es. Acá ya descargó el 400, que era el módulo salud. Así que lo descomprimimos. Acá tenemos varios archivos. El que me interesa es este, ¿no? ENAO 01A 2018-400. Ese nos interesa, lo copiamos a nuestra carpeta, a nuestro directorio. Luego siguen descargando los demás. Esperamos un rato, pero vamos trabajando con ese módulo 400. Vamos al do file. Abrimos ese módulo 400, que tengo que borrar esto. Abro y acá veamos primero a nivel de qué está. Ahí, acá encontramos el código de persona, así que esto es a nivel de personas, ¿no? A nivel de personas. Tenemos ¿cuántas variables? Tenemos 910 variables eh, con información de 132.355 personas. Hay un montón de información y como les comenté un par de sesiones antes, si bien es cierto, el INEI tiene su encuesta especializada en salud, que es la ENDES. eh, Acá también la ENAU recoge algunas preguntas de salud, pero con otro enfoque. El enfoque de la ENDES es un enfoque de saber indicadores de salud como incidencia de anemia, incidencia de desnutrición crónica, ¿no? Saber la situación de salud de las personas, las enfermedades crónicas, las enfermedades de transmisión sexual, todo eso. Mientras que la ENAU
tiene como objetivo saber cómo la salud afecta el bienestar de las personas, afecta la condición de vida de las personas. Por eso es que vamos a encontrar un montón de preguntas sobre gasto en salud, ¿no? Porque eso afecta el bienestar de las personas, los puede llevar a pobreza, puede condicionar el consumo de otros bienes. Por gastar en salud, uno quizás deja de alimentarse bien, deja de gastar en entretenimiento, deja de comprar enseres para la casa, gasta tiempo y no puede tener un empleo porque tiene que ir mucho al hospital, ¿no? Entonces, el objetivo del módulo salud es un poco distinto a la encuesta demográfica y salud familiar que es la ENS. Entonces, veamos. ¿No? Por ejemplo, acá habla sobre acceso al servicio, ¿no? En las últimos, a ver, acá dice, ¿cuáles son las razones por las cuales, mira, primero veamos estas. ¿Cuáles son las razones por las cuales no tiene DNI, no tiene partida de nacimiento, no considera importante, no conoce los requisitos, no sabe dónde acudir para tramitar, no existe oficinas de RENIEC? ¿No? Esos son acceso a servicios del Estado, ¿no? En los últimos, bueno, acá estas preguntas son interesantes. No necesariamente son de salud, pero están en este módulo que tiene que ver con migración. Migración en los últimos 5 años y también migración, por ahí hay otra pregunta sobre migración intergeneracional, se le dice. Es decir, si uno vive en el mismo distrito donde vivieron sus padres cuando uno nació. Mis padres vivían, no sé, en el distrito de Cusco, en Cusco, cuando yo nací, pero ahora vivo en Jesús María. Entonces, no estoy viviendo en el mismo distrito donde vivían mis padres cuando nací. Eso es migración, eso es una proxy de migración intergeneracional. Una proxy de migración eh, de las personas es si vivo en el mismo distrito en los últimos 5 años. Acá tenemos preguntas sobre si tiene limitaciones para moverse, caminar, para ver, para hablar, para eh, oír, para entender o aprender, ¿no? ¿Por qué hay estas preguntas? Porque eso puede condicionar eh, los ingresos o el acceso a empleo, ¿no? Entonces, posiblemente uno quisiera hacer un estudio de cómo estas limitaciones físicas afectan los ingresos, entonces se puede, ¿no? Porque tenemos un módulo 500 de ingresos y empleo y también tenemos un módulo de salud donde están esas características de las personas que tienen limitaciones. ¿Qué más? En caso se enfermó, ¿dónde realizó la consulta? Eso también es importante porque la consulta la puede hacer uno en un centro de salud público donde gasta nada o gasta muy poco, o también lo puede hacer en un centro privado donde quizás gastó mucho y eso puede condicionar su estándar, su condición de vida, ¿no? También pregunta por qué las personas no van al centro de salud. Probablemente porque no tienen dinero, porque están muy lejos, porque no tienen tiempo, porque sus horarios de trabajo no lo permiten. Y acá lo principal, al menos en este módulo, son los gastos, ¿no? Los gastos que realizó para costear las consultas, los medicamentos, los análisis, los rayos X, los servicios dentales, otros exámenes, servicios oftalmológicos, compra de lentes, vacunas, controles anticonceptivos, otros gastos, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, algunos controles, atención de salud. ¿Quién costeó esos gastos? Si los gastos fueron donados o regalados, ¿quién lo donó o regaló? ¿Dónde compró esos bienes?
Los rayos X los hizo en una clínica, en un hospital, en un centro externo. Las pastillas donde las compró, en una farmacia, en una botica, si era de administración pública esa farmacia o era privada o se lo regalaron. Todo eso que tiene que ver con gasto eh, implica un montón de preguntas, ¿no? Todo lo que está acá, lo que estoy bajando, son preguntas sobre gasto, ¿no? Monto estimado por el hogar para el gasto de esos ítems, todo está acá, ¿no? Entonces, todo lo que estoy seleccionando son preguntas sobre gasto. Eh, ¿Por qué hay tantas preguntas sobre gasto? Porque eso va a ayudar luego a determinar el gasto total del hogar y eso determina si el hogar es pobre o no es pobre. Y además porque la definición principal de precariedad y de no acceso a bienestar, al menos en el INEI, es por limitaciones monetarias, ¿no? La definición de yo puedo tener bienestar a través de tener ingresos, a través de tener la posibilidad de gastar en lo que necesite. Claro que hay otras formas de acercarnos a las precariedades del bienestar, pero la definición que utiliza el INEI principalmente es eh, por ingresos, ¿no? Por la posibilidad de generar ingresos y por ello tener gastos. Todo esto, todo lo que he seleccionado son gastos, ¿no? Un montón, casi, yo diría casi el 80%, ¿no? Son gastos. Tanto gastos que la persona eh, menciona, ¿no? Que son respuestas directas. Pregunta a la persona, se le pregunta cuánto gastó en medicamentos la última semana y la persona contesta 100 soles. Y también están los gastos imputados, ¿no? Gastos que el hogar no recuerda o bienes que le han regalado, que le han donado, pero eso también hay que darle un valor, ¿no? Entonces el INEI imputa, asigna un valor a esos bienes donde la persona o el hogar no sabe cuánto cuestan, también se imputa y todo eso está acá. Entonces veamos un poquito. Eh, Vamos a ver unas cuantas variables que se pueden construir a partir de esta información. Por ejemplo, enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas son enfermedades que acompañan a las personas durante largos periodos de tiempo, pues, que son enfermedades que no se pueden curar, que solamente se pueden tratar, se le puede dar mejor calidad de la vida a la persona, se pueden menguar los síntomas y a lo mucho lo que se puede es que no avance la enfermedad, ¿no? Pero usualmente son enfermedades que no se pueden curar del todo. Tipos o algunos ejemplos de estas enfermedades: artritis, hipertensión, asma, algunos problemas respiratorios, diabetes, por ejemplo, también. Entonces, es una variable importante que se utiliza frecuentemente porque esas enfermedades ocasionan que la persona tenga que gastar en medicamentos, en tratamiento el resto de su vida y también porque pueden condicionar que la persona eh, tenga facilidad para trabajar o para desempeñarse bien en el mercado laboral, ¿no? Entonces, generemos una variable enfermedades crónicas que tome valores de 0 y 1, porque la variable P401 toma valores 2 y 1, ¿no? Mejor cambiar y generar una variable nueva solamente con valores 0 y 1. Otra variable interesante es la movilidad interdistrital. Una proxy de esa variable movilidad interdistrital es si la persona vivió en el mismo distrito hace 5 años. Esa información se ve en la variable P401F
Hace 5 años usted vivía en este distrito y hay tres posibles respuestas. Sí vivía en el mismo distrito, no vivía en el mismo distrito, o también puede responder que aún no había nacido, ¿no? Generemos una variable movilidad distrital de los últimos 5 años que tome el valor de 1 si acá responde que la persona eh, no vivía en ese distrito en los últimos, hace 5 años. Y vamos a ponerle valor perdido a todos aquellos que no habían nacido, ¿no? Otra proxy de migración interna es la movilidad distrital de la madre, ¿no? Cuando usted nació, su mamá vivía en otro distrito. Esa información está en la variable P401G1. Le vamos a crear una variable movilidad distrital respecto a la madre. Y veamos algunas estadísticas restrictivas de enfermedades crónicas y de esta migración interna, siempre utilizando el factor de expansión. Acá le he puesto mob_dis asterisco. El asterisco, creo que ya lo expliqué, sirve para decir eh, todo lo que empieza con mob_dis. En este caso, hay dos variables que empiezan con mob_dis. Uno que es mob_dis subguión 5a y otro que es mob_dis subguión mamá, ¿no? Entonces, al ponerle asterisco, lo que le estoy diciendo es todas las variables que empiecen con mob_dis. Hacemos esta tablita para saber el promedio y acá veo que el 38,23% de peruanos sufre algún tipo de enfermedad crónica. Es enorme, ¿no? Eh, el 5,75% ha migrado internamente en los últimos 5 años. Se le llama movilidad interna cuando te mueves dentro del país. Se le llama movilidad externa o migración externa cuando uno se va del país, ¿no? Te mueves entre países. Pero movilidad o migración interna se refiere a moverte dentro del país. Y movilidad con respecto, o migración con respecto a la madre, es 37,27%, ¿no? Un montón de gente no vive en el mismo distrito donde vivía la madre cuando nació la persona. Veamos, separemos enfermedades crónicas según estratos. Vemos que en las ciudades más grandes hay más personas con enfermedades crónicas, 43,27% de las personas en localidades grandes con mucha población tienen enfermedades crónicas. Y en el otro extremo están las áreas urbanas, perdón, las áreas rurales. Las áreas rurales, el porcentaje de personas con enfermedades crónicas es menor. Eso quiere decir que en las zonas urbanas la gente es más enfermiza o tiene más enfermedades que en las zonas rurales. Probablemente sí, ¿no? Siempre ha habido esta noción de que en las zonas rurales se vive más naturalmente, comen de forma más balanceada, quizás. Hay ese imaginario, ¿no? Que la vida en la zona rural es más saludable, pero no necesariamente. Probablemente este porcentaje menor en las áreas rurales tenga que ver con la falta de diagnóstico, ¿no? Puede haber un montón de gente en la zona rural que no es diagnosticada porque no hay oferta de servicios de salud fáciles de acceder, ¿no? Los hospitales están lejos, solamente hay una posta y a veces en las postas no hay médicos, hay postas que solamente funcionan con una o dos enfermeras y el médico nunca llega. Entonces, posiblemente este porcentaje menor tenga que ver con diagnóstico, con falta de diagnóstico y no necesariamente con una mejor salud, ¿no? Sería interesante investigar eso. Ahora separemos
enfermedades crónicas según sexo. Y acá me dice que los hombres, eh, el 33,67% de hombres tienen enfermedades crónicas y el 45,53% de mujeres tienen enfermedades crónicas. Acá hay una brecha enorme, ¿no? Parece que las mujeres sufren mayor, con mayor frecuencia enfermedades crónicas. Pero igual, no necesariamente ese dato eh, puede ser un indicador de mejor salud de los hombres. También puede ver con una cuestión de diagnóstico, ¿no? Usualmente los hombres son más descuidados en temas de salud, así que quizás este porcentaje menor es porque no van a hacerse sus chequeos y por tanto no detectan que tienen enfermedades. Quizás las mujeres son más cuidadosas y ante cualquier síntoma van a una consulta y por eso se detecta con mayor facilidad. Entonces, hay que tener cuidado con los indicadores de salud, sobre todo con los indicadores que son autorreportados, ¿no? Esta pregunta de enfermedades crónicas es una pregunta de autorreporte. Se le pregunta a la persona si tiene alguna enfermedad. Hay otras variables, no en esta encuesta, sino en la ENDE sobre todo, que no son autorreportadas. Por ejemplo, la anemia en la ENDES no es un autorreporte, sino que el equipo que va a las casas de los encuestados saca una muestra de sangre a los niños y con esa muestra de sangre se determina el nivel de hemoglobina en la sangre y eso sirve para saber si el niño tiene problemas de anemia, ¿no? Eso no es un autorreporte, eso es el resultado de un test que se hace en ese momento. Por tanto, esos indicadores de anemia, la ENDES, no en esta, eh, sí son confiables. Uno sí puede decir, sí, el niño tiene ese problema de salud. Pero en estas preguntas que son de autorreporte, que la persona solamente responde lo que conoce, eh, no necesariamente es un buen indicador de la situación de salud, sino puede deberse a otros factores, ¿no? Sobre todo a la falta de diagnóstico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno podría caer y decir, entonces los hombres tienen mejor salud que las mujeres. No necesariamente. Eh, ¿Y por qué la ENAO no hace eso de ir con un equipo más grande y diagnosticar a la gente en ese momento? Primero porque ese no es el objetivo de la ENAO, es el objetivo de la ENDES. Y segundo porque sería muy costoso y además repetiría eh, el objetivo de la ENDES. La ENDES sí va con un equipo más grande, no solamente va el encuestador, sino también va un antropometrista que conoce algunas técnicas. No necesariamente es un médico ni un enfermero, pero sí es alguien que conoce los procedimientos de salud. Entonces, ese antropometrista sabe cómo pesar a las personas de forma correcta, medirles la talla, sacarles sangre, medirles la presión, algunos, como lo que te hacen en el tópico antes de una consulta, ¿no? Cuando uno va a una consulta médica, siempre pasa por el tópico. En el tópico te, te pesan, te miden la talla, te miden la presión, a veces te sacan un poquito de sangre, dependiendo de qué tipo de consulta estés tomando. Esas cosas es lo que te hace el antropometrista que va acompañando al encuestador en la EDIS. ¿Por qué? Porque en esa encuesta el objetivo sí es saber la condición de salud de las personas. Entonces hay que ser precisos para determinar esos niveles esas incidencias de anemia, de desnutrición, de obesidad, ¿no? Pero en ese no es el objetivo, por eso las preguntas solamente son de autorreporte.
Esos son tres variables que se utilizan frecuentemente en este módulo. Las demás variables no se utilizan mucho, así que no las vamos a ver. Usted, el que quiera trabajar con este módulo, eh, puede chequear un poquito más. Lamentablemente ese módulo de salud no es muy utilizado. Eh, la gente prefiere trabajar con el módulo perdón, con la ENDES cuando trabaja temas de salud. Y si uno quiere trabajar uno quiere estudiar los gastos de salud que determinan que realizan los hogares, usualmente trabaja con la sumaria, porque en la sumaria ya están resumidos todos los tipos de gastos. Todos estos gastos que aparecen acá eh, en ese módulo, que son un montón, son resumidos en unas cuantas variables en el módulo de sumario. Se resume todo eso en la sumaria. Por eso que casi no se utiliza ese módulo, porque ya está resumido parte en la sumaria, y porque si uno quiere trabajar en salud, es mejor trabajar con la ENDES. Entonces vayamos a otro módulo, al módulo 500. El módulo 500 sí es más utilizado. Tenemos que primero descargar, ¿no? Había, yo había descargado, pero falta copiarlo a mi módulo 500. Hay un montón de archivos. Está este CIIU, revisión 3, CIIU, revisión 4, CIUO 88, CNO 2015. ¿No? Ya hemos visto este que era la clasificación nacional de ocupaciones, la clasificación internacional única de ocupaciones, que hemos chequeado la vez pasada, y este CIIU también es una clasificación, pero en este caso es la clasificación industrial internacional uniforme. Eh, Esta clasificación se utiliza en- para determinar el tipo de actividad económica que realiza la persona. ¿Cuántos tipos de actividades existen? Un montón. Acá hay una lista. Por ejemplo, cultivo de cereales, cultivo de arroz, cultivo de hortalizas, cultivo de caña, de tabaco. No solamente ponen cultivo, sino hacen una desagregación por tipos de productos. Igual cuando ponen cría de algún tipo de animales, hacen una desagregación, ¿no? Cría de ganado, de caballos, de camellos, de ovejas, de cerdos, de animales. Entonces hace una desagregación de actividades bien interesante. ¿Por qué? Por la misma razón que se utilizaba las clasificaciones de ocupaciones, ¿no? Porque hay tantas ocupaciones eh, y poner toda la descripción en la base de datos sería demasiado trabajoso, haría que la base de datos pese demasiado, entonces mejor se pone solamente el código, ¿no? Y además, cuando pones el código, uno puede separar en grandes categorías, ¿no? Por ejemplo, los que empiezan con cero comparten algún tipo alguna característica, ¿no? Parece que todos estos que empiezan con cero tienen que ver con alguna actividad de explotación primaria, ¿no? Extracción de minerales, cría de animales. Los que empiezan con uno ya parece que tienen algún tipo de valor agregado, ¿no? Elaboración y conservación de carne, que tiene que ver con darle valor agregado in- inicial, ¿no? Entonces, los números con los cuales empieza y los números del código no son cualquiera, no es aleatorio, no es arbitrario,
sino que representan algún tipo de categoría y subcategoría, ¿no? El cero seguro es una categoría, dentro de esa categoría hay una subcategoría, entonces hay una clasificación interesante. Esta clasificación se utiliza muy poco en realidad, solamente aquellos que quieren hacer algún tipo de desagregación de sus estudios según actividad económica. Hay varias revisiones, la revisión 3, la revisión 4. ¿Por qué? Porque usualmente las actividades económicas van cambiando en el tiempo, ¿no? Al igual que los oficios, cuando pasa el tiempo, la economía se transforma, se crean nuevas actividades. eh, por ejemplo, no sé, hace 30 años no existía una actividad económica grande sobre informática, ¿no? La extracción de litio quizás no existía hace algunas décadas, entonces hay que actualizar esas tablas de clasificaciones. El archivo que a mí me interesa es este, ENAU 01A 2018-500. Entonces vamos a abrir esa, esa base de datos. Es una base de datos un poquito más grande que las anteriores. Tiene 1348 variables y 99.646 observaciones. Como es un módulo de empleo, el empleo y los ingresos se determinan a nivel de personas, ¿no? Por eso, acá es a nivel de personas, hay una variable de personas, y las variables que acompañan son un montón. Empiezan preguntando si la persona ha trabajado en la última semana, ¿no? La última semana usted tuvo algún tipo de trabajo. En caso no haya trabajado, ¿por qué no ha trabajado por la última semana? Se pone la última semana eh, como un umbral para saber si la persona eh, ha realizado algún tipo de actividad reciente, ¿no? Se podría preguntar el último mes, sí, pero el estándar internacional habla o determina que una persona es empleada si en la última semana ha tenido algún tipo de actividad. Y las preguntas eh, son bien detalladas. ¿No? Veamos un poco. ¿Cuál es la ocupación principal que desempeñó? ¿Cuál es la ocupación principal que desempeñó según la Clasificación Nacional de Hogares? ¿Qué tareas realizó en su actividad principal? ¿A qué se dedica el negocio donde realizó esas actividades? ¿Le ayudaron personal de su familia en esa actividad? En caso usted sea el dueño del negocio, ¿tuvo usted trabajadores remunerados? El negocio donde usted trabaja está registrado en la SUNAT. ¿Y cómo está registrada? Como sociedad anónima cerrada, como EIRL, como sociedad responsable limitada. Hay un montón de tipos de regímenes en la SUNAT. Luego, ¿qué tipo de pago o ingreso usted recibió? Esto es importante. Las personas no solamente reciben ingresos monetarios, sino también pueden recibir otro tipo de ingresos. Y los ingresos se pueden clasificar según esto, ¿no? Sueldos, salarios, comisión, pago por destajo, subvención, honorarios, ingresos monetarios, ingresos no monetarios, propinas, en especias, otros. Siempre hay esta pregunta de cuál es la diferencia con sueldo y salario, ¿no? Sueldo usualmente se asocia a una remuneración fija, ¿no? No sé, a mí al mes me pagan 1.000 soles, o bueno, 1.050 soles supongamos, para que no sea por debajo del salario mínimo. Supongamos, una persona gana 1.000, 1.500 soles todos los meses, independientemente
de su productividad, independientemente si pidió permiso, independientemente de si se fue de vacaciones o no, gana 1.500 soles. Eso es un sueldo. Eso se refiere al sueldo. Un pago fijo, irregular, ¿no? Todos los meses te pagan lo mismo. Eso es regular. Mientras que un salario se refiere más bien a una remuneración que depende del tiempo que uno dedica a la actividad, ¿no? Entonces, este mes trabajé solamente, eh, no sé, 100 horas. Entonces, solamente me van a pagar las 100 horas que trabajé. Este mes me asignaron un montón de tareas y trabajé mucho más de las 40 horas semanales. Trabajé 50 horas semanales. Entonces me van a pagar mucho más, ¿no? Porque me están pagando por horas. Entonces, esa es la diferencia entre sueldo y salario. Sueldo es una remuneración fija que me van a dar sí o sí, independientemente de la cantidad de horas que trabaje. Y el salario tiene que ver, está ligado al tiempo que yo dedico eh, a trabajar. Comisión, bueno, tiene que ver con que dependiendo de cuánto produzca, me dan una parte, ¿no? Entonces, no sé, me van a dar el 1% de lo que vendí. Trabajo al destajo tiene que ver con que es un trabajo muy, muy irregular, ¿no? Entonces, no sé, trabajo en un restaurante, eh, estudio en la universidad, pero a la vez trabajo en un restaurante. Entonces, voy de vez en cuando. Los fines de semana que tengo tiempo, puedo ir, no puedo ir, me pagan solamente por esas ocasiones que voy. Subvenciones, hay algunas actividades donde no se le llama sueldo ni salario. Por ejemplo, cuando ustedes hacen prácticas preprofesionales o profesionales, no se considera que eso es un sueldo, solamente se le dice subvención, porque en teoría todavía no son trabajadores, solamente ayudan eh, mientras aprenden. Las prácticas son una modalidad donde el objetivo es que los practicantes aprendan. El objetivo no es que produzcan. Entonces, no es un salario, sino es una subvención. Honorarios profesionales tienen que ver con que uno hace una actividad en particular específica y por ello le pagan. Se hace una negociación inicial donde digo, eh, no sé, soy un abogado, supongamos, ¿no? Soy un abogado y por defenderte en este juicio te voy a cobrar 10.000 soles. Entonces, eso es un servicio que me das que es independiente de cuántas horas le dediques, sino que es una actividad global. Entonces, me tienes que dar, el abogado me tiene que dar un recibo por honorarios por esa actividad. Eso es esto. ¿Qué más? Bueno, acá hay ingresos, no dice el nombre completo. Si no dice el nombre completo, busquemos en el diccionario, ¿no? Me da curiosidad, acá hay dos ingresos. ¿En qué se diferencia? Lamentablemente, la descripción es muy larga, así que no entra todo, pero yo tengo el nombre de las variables. Entonces, vayamos al diccionario de, del INEI, web, INEI, variables, no. Entonces, veamos. Vamos a buscar porque hay dos ingresos en la base de datos. Como les comenté hace una clase o dos clases, este diccionario que está en línea a veces tiene este problema de que es difícil acceder. Hace un rato no quería acceder porque no era seguro. Recién ahora se puede. A ver, el P517, ¿qué es?
o buscando. Pero van cargando, veamos, los siguientes. Propina. Propina es, no, no sé, eh, no sé, estoy haciendo una actividad de una única vez y me dan un pago pequeño, ¿no? Un pago poco significativo, pero igual es un ingreso, ¿no? No sé, ayudo, eh, no sé, en mi barrio alguien se está mudando, así que, no sé, ayudo a descargar los muebles de la mudanza y con eso me pagan, no sé, 20 soles por haber ayudado, me dan una propina, ¿no? No son honorarios porque no es una actividad planificada donde hemos llegado a una negociación por un servicio general, no es una subvención porque no es un monto fijo, regular, no es destajo porque el destajo necesita que sea repetitivo, no es comisión, no es salario, sino es una propina de una sola vez. Otro, pago en especies. ¿Qué es pago en especies? Es cuando el pago que te dan por tu actividad no es monetario, sino te lo dan en algún producto. Por ejemplo, ayudo a trabajar en la chacra eh, una semana o semanas y me pagan con un saco de arroz o un saco de papa. Pues me pagan en algún producto. Eso es en especies. También puede ser que me paguen con otro servicio, ¿no? No sé. Eh, yo soy un albañil y construyo una casa y a cambio la otra persona que es abogado me define en un juicio. Estamos intercambiando bienes o servicios. Me está pagando en especies, en otros bienes o en otros servicios. Bueno, acá no quiere cargar esto. Si no quiere cargar, nos vamos al PDF, ¿no? También tenemos el diccionario que está en PDF. Y busquemos esa variable. Ya está. Vamos a acercar. Esa variable es ingreso por negocio o servicio. El otro es ingreso por producto agropecuario. Entonces, este de acá es un ingreso porque la persona es independiente, entonces, por tener una tienda, un negocio, un bazar, recibe algún tipo de ingresos. Este P5118 es ingreso por producto agropecuario, ¿no? Entonces, tengo mis chacras, entonces vendo mis productos y con eso tengo algún tipo de ingreso. Por eso acá hay dos ingresos. Uno es ingreso por negocio o servicio y el otro es ingreso eh, como producto agropecuario. ¿Qué más? Otro tipo de ingresos, sí puede haber otro tipo de ingresos. Por ejemplo, no sé, ingresos en, eh, a ver, no se me ocurre ahorita otro tipo de ingresos. Ah, por ejemplo, a cambio de pagar una deuda, ¿no? Supongamos que yo estoy trabajando porque le debía plata a una persona. Estoy trabajando, dando un servicio eh, y a cambio de saldar una deuda, ¿no?
Eso no es un sueldo, no es un salario, no es una comisión, no es una subvención, sino es una retribución a cambio de que se reduzca mi deuda. Y también puede ser que la persona no reciba algún tipo de ingreso por trabajar. Usualmente eso sucede en las empresas familiares, donde toda la familia colabora, pero no necesariamente se le paga a todos, ¿no? Otras preguntas, ¿bajo qué tipo de trabajo, bajo qué tipo de contrato trabaja, ¿no? Puedes tener un contrato a plazo fijo, a plazo indeterminado, un contrato solamente por la actividad en específico, o no tienes un contrato. Número de personas que laboran en el lugar donde trabaja. ¿Cuántas horas eh, trabaja el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días? También hay preguntas sobre la actividad secundaria. Si bien es cierto, eh, la mayoría tiene una actividad principal, también hay un grupo importante que tiene un segundo empleo. Eso también está puesto acá, ¿no? Acá toda esta información es sobre la actividad secundaria, el segundo empleo. También les preguntan qué tipo de ingresos has tenido en ese segundo empleo. Hay preguntas sobre gratificaciones, sobre bonificaciones, compensaciones, si le pagan, cuánto le han pagado por pensiones, salud, dónde pone usted su dinero en la caja municipal, en un banco, o no utiliza el sistema bancario. Ah, Otro tipo de preguntas que se le hace es, por ejemplo, si en el centro de trabajo le dan algún tipo de, de pago adicional. Por ejemplo, el hecho de que en tu oficina te den café, te den galletas, eh, todo eso también implica que eso es un ingreso para ti, un ingreso adicional. No te pagan en dinero, pero sí te están dando productos adicionales que eventualmente hacen que que tu gasto se reduzca. Si en tu oficina hay café y hay galletas, entonces no vas a salir al Tambo o al Oxxo a comprar tu café y tu galleta. Entonces, en realidad estás ahorrando y por tanto es un tipo de ingreso, ¿no? Este, Y eso también se considera como parte de tus ingresos porque colabora a tu bienestar, ¿no? El hecho de que no estés gastando en los productos y te estés ahorrando el dinero aporta a tu bienestar. Todo eso también se, se pregunta, ¿no? También hay una pregunta sobre informalidad, la situación de informalidad de la ocupación principal. Con la ENAO se puede determinar la informalidad del empleo y la informalidad de la empresa, ¿no? Es distinto hablar de informalidad laboral de informalidad de la empresa. La definición de informal eh, del empleo es que una persona no tenga contrato con la empresa y no tenga beneficios laborales, ¿no? Como gratificación, vacaciones. Si uno no tiene contrato y no tiene beneficios sociales, es informal en el empleo. Otra cosa distinta es la informalidad de la empresa. La informalidad de la empresa se define como que la empresa no pague impuestos y no esté registrada en en la SUNAT. Ambos se pueden rastrear. Uno puede saber si si su empleo es informal y también puede saber si la empresa donde trabaja es informal. Por eso es que acá hay una pregunta interesante, que es empleo informal dentro y fuera del sector informal. Interesante, ¿no? Porque como el empleo, es decir, el trabajo, puede ser formal o informal, y la empresa
puede ser formal o informal. Hay casos donde uno puede estar en una empresa formal, pero con un trabajo informal, ¿no? Es decir, yo trabajo en una gran empresa transnacional que está en la SUNAT, que paga impuestos, que inclusive es un buen contribuyente de la SUNAT y todo, pero yo estoy contratado eh, sin un documento, eh, sin un documento formal. No me pagan gratificación, no me dan vacaciones, solamente estoy así sin contrato y al destajo, ¿no? O trabajo en el Estado, que es una institución formal, pero me contratan como locador de servicios, a pesar de que voy los 5 días de la semana, 8 horas al día, eh, y trabajo como todos en la oficina, como todos en el Estado, pero solamente trabajo como locador de servicios y todo recibo por honorarios. Eso es un trabajo informal dentro del sector formal, ¿no? En los últimos años, esto de locador de servicios por recibo de honorarios en el Estado se ha extendido y varios laboralistas critican esa práctica porque está mal, ¿no? Por definición, un locador de servicios debería ser una persona que solamente va a hacer una actividad particular y no está ligado a un horario, no tiene que ir obligado a la oficina y solamente tiene que cumplir con la actividad específica que le han asignado. Pero en el Estado, en los últimos años, se ha tergiversado ese tipo de contrato y cuando eres locador de servicio tienes que ir todos los días a la oficina, 8 horas al día, cumplir con el horario de los demás trabajadores, marcar tarjeta de asistencia, te pueden descontar por llegar tarde, ¿no? Entonces, eh, entonces trabajas como un empleado a tiempo completo, pero sin los beneficios laborales que deberías tener. Listo. Entonces, eso es interesante, ¿no? Eh, ese tipo de trabajadores todavía no se han estudiado mucho. Sería una buena pregunta de investigación, ¿no? ¿Quiénes, qué características tienen estas personas que trabajan en el sector formal, pero con empleos informales, ¿no? ¿En qué sectores están? ¿En qué departamentos quizás? ¿Qué características tienen? ¿Son más hombres que mujeres? ¿Están en un rango de edad particular? ¿Se asocian a algún tipo de actividad o sector? Sería interesante ver ese grupo de personas. Listo. ¿Qué más? Acá está el factor de expansión 500A, que también sirve para expandir la muestra para sacar conclusiones a la población. Ok. Este factor es un factor distinto a los anteriores porque este factor tiene otro objetivo. No tiene el objetivo de sacar conclusiones sobre toda la población peruana, sino tiene el objetivo de sacar conclusiones sobre la población en edad de trabajar. Es ligeramente distinto porque acá la población ya no es todo el Perú, sino en este módulo la población es los que están en edad de trabajar, ¿no? Los que son mayores de 14 años. Entonces veamos, abrimos la base de datos. La variable más importante de este módulo es OQ500. ¿Por qué es la más importante? Porque nos define si la persona está ocupada, es decir, tiene empleo, está desocupada de forma abierta, desocupada de forma oculta o no pertenece a la PEA.
Y les conté que ocupados, los que son empleados, desocupado abierto son los desempleados. Los desempleados se definen como aquellas personas que no tienen empleo, pero sí buscan empleo. Y el desocupado oculto, que no se considera desempleado, porque es una persona que no tiene empleo y no busca empleo. No necesita, no necesita empleo porque quizás tiene mucho dinero o porque está viviendo un año de descanso. Entonces, eh, ese es el desocupado oculto. Y no PEA son aquellos que no están en la población económicamente activa porque son menores de edad, porque son jubilados o por otras características que no permiten que estén en el mercado laboral. Entonces, con esa variable podemos crear una variable binaria que sea ocup, que sea los que son ocupados, y veamos algunas características de esa población. Uy, perdón, me adelanté. Por ejemplo, acá, si separamos según toda la población, el 69,20% está ocupado. Y si separamos por género, el 77,52% de hombres está ocupado y el 60,90% de mujeres está ocupada. ¿No? Acá hay una brecha importante que es estudiada bastante en economía laboral, porque las mujeres usualmente no tienen, no... Hay varias características con las mujeres. Primero, que las mujeres no acceden muy fácil al mercado laboral, hay discriminación laboral. Segundo, que si las mujeres entran al mercado laboral, se les paga menos porque hay una brecha de género importante. Eh, Otro, también que hay una penalidad por ser madres. Em, Resulta que cuando las mujeres tienen su primer hijo, su probabilidad de tener empleo se reduce en 40%. Justo hace muy poco eh, salió un estudio internacional donde calculaban la penalidad de tener el primer hijo sobre la posibilidad de que la mujer tenga empleo. Pero lo voy a buscar en un segundo. Ah, ¿dónde está? Es un trabajo bien interesante que se hizo para la mayoría de países del mundo. Lo publicó luego The Economist. Acá está. Creo que no tengo acceso a The Economist. Ya. Pero The Economist citó este trabajo. Es un trabajo que se llama penalidad por ser madre. Acá está. Child penalty, que es el porcentaje en el que se disminuye la probabilidad de que una mujer esté empleada años después de haber nacido su primer hijo. Acá está primer año hasta el año 10. Este mismo ejercicio se hizo para un montón de países, más de 100 países. Un trabajo muy, pero muy bueno, que tiene sus deficiencias, es muy criticable porque los datos no son comparables entre países. En realidad, en el Perú no hay una base de datos longitudinal de 10 años que permita hacer este estudio, pero ellos hicieron un panel sintético y luego aplicaron una metodología de Even Study, que en realidad no se puede aplicar muy bien a paneles sintéticos, pero a pesar de todas las dificultades, hicieron un ejercicio que es discutible quizás metodológicamente. En otros países es más fácil hacerlo porque ellos sí tienen bases longitudinales sobre trabajo, pero en el Perú no. De todos modos, lograron hacerlo. Sería interesante chequear la metodología para mejorar las estimaciones. Pero lo que encontraron para Perú es esto, ¿no? Este línea gris es hombres y esta roja es mujeres.
Entonces, la probabilidad, bueno, y este punto de corte es el nacimiento del primer hijo. Entonces, la probabilidad que un hombre tenga empleo cuando nace su primer hijo no varía, inclusive sube un poquito, ¿no? No significativo, pero sube, ¿no? Un poquito. En el caso de las mujeres, cae drásticamente, ¿no? Al tener su primer hijo, su probabilidad de encontrar empleo cae drásticamente y no se recupera y sigue igual 10 años después. Cae 42%. Interesante. Eh, y eso en parte explica esto, ¿no? Que el 60,90% de mujeres tenga empleo y que los hombres tengan 77,52% de hombres tengan empleo. Ahora vemos un gráfico separando la probabilidad, pero este es el porcentaje de ocupados según rango de edad. Acá hemos hecho gráfico de barras para la variable de ocupación, expandido con el factor de expansión, pero separado según edad. Entonces, la definición de la población económicamente activa viene desde los 14 años. Si bien es cierto, son todavía menores de edad, pero según la OIT, ya están en posibilidad de trabajar. Inclusive hay chicos, según la legislación peruana, creo que uno puede trabajar siendo menor de edad, pero con autorización de los padres. Claro que esto puede implicar trabajo infantil, no es infantil, pero sí trabajo que no debería darse porque todavía están en el colegio. Acá, niños de 14 años, el 20% de los niños, más del 20% de los niños de 14 años trabajan y eso va creciendo mientras va aumentando la edad. El máximo, más o menos, está en los 42, 43 años, ¿no? En esa edad, más del 85% de personas tiene empleo y luego va cayendo, ¿no? Ya cuando tienes 98 años, muy poca gente tiene empleo. Interesante, ¿no? La gente se inserta en el mercado laboral poco a poco, llega a los 40 y tantos años y luego ya la gente empieza a salir del mercado laboral. Otra variable importante es las AFPs. El sistema de pensiones en el Perú eh, no es muy bueno. Si uno quiere tener pensiones para su vejez, tiene la opción de irse a la ONP, que es el fondo eh, colectivo y administrado de forma pública para las pensiones. Ese fondo funciona de la siguiente forma. Este año, todos los que están en la ONP aportan un porcentaje de su salario. Se hace se junta toda esa plata y esa plata se distribuye entre los ancianos jubilados de hoy. Entonces, se junta una bolsa de dinero con la gente que trabaja hoy y eso se reparte a los jubilados de hoy. Por eso se le llama un fondo contributivo solidario. Los jóvenes de hoy solidariamente dan un porcentaje de sus salarios para poder darle un monto de dinero a los jubilados ancianos de hoy. Eh, esa forma tiene mucho sentido cuando hay muchos jóvenes y hay pocos ancianos. Se vuelve cada vez más insostenible si hay pocos jóvenes y muchos ancianos, ¿no? Se imaginan muy pocos jóvenes, muy poca gente que aporta a esa bolsa común y un montón de jubilados a los cuales hay que darles una parte del dinero, ¿no? Se vuelve insostenible. Esa forma es muy eficiente cuando muchos jóvenes aportan y hay pocos jubilados. En el Perú,
lamentablemente ese fondo no está funcionando bien. El Estado tiene que, a veces, no a veces, siempre, todos los años el Estado tiene que dar dinero a la ONEP para que se le pueda pagar montos eh, al menos significativos para los ancianos. A pesar de eso, no es tan grande el monto que les pagan. Y lo que se puso desde los 90 de moda son las AFPs. Las AFPs son un sistema de pensiones, pero individual. Ya no es colectivo, sino individual. Yo aporto año a año o mes a mes una parte de mi salario. Eso se junta en una cuenta bancaria. eh, Ese dinero lo agarra la AFP, lo utiliza para invertir, no sé, en empresas manufactureras, en empresas mineras, en bonos, en acciones, en lo que sea que ellos consideren pertinente. Y esas ganancias eventualmente hacen crecer mi fondo y cuando me jubile, según el fondo que yo tenga, me van a pagar mensualmente una pensión, ¿no? Lo cual también tiene algo de sentido, pero en el Perú tampoco funciona, porque para aportar a la AFP, para estar obligado a aportar a la AFP, uno tiene que ser formal. Y lamentablemente en el Perú, muy pocas personas tienen empleo formal. Y los que tienen empleo formal, usualmente ese empleo formal no es constante a lo largo de toda su vida laboral, ¿no? Hay un montón de gente que está algunos años en el mercado, tiene un empleo formal, luego se vuelven independientes, luego se vuelven dependientes pero informales, luego regresan a la formalidad. Entonces, en todo ese ir y venir en el mercado laboral, eh, su, su fondo individual de pensiones no crece y se queda muy pequeño. Y cuando llegan a la vejez, su pensión es muy, pero muy chica. Entonces, no funciona muy bien la AFP en el Perú por el tema de la informalidad y también por el tema de la AFP que en realidad eh, cobra muchas comisiones. eh, los criterios de inversión de tu dinero a veces son un poco arbitrarios, uno no tiene mucha información. Hay formas de ahorrar que te pueden dar mayor rentabilidad que la que te da la AFP, pero bueno, igual es discutible. Y esa información de si uno está afiliado a una AFP o a la ONP está en esta encuesta, ¿no? Entonces acá creamos una variable AFP donde tiene eh, bueno, acá en realidad tenemos dos, ¿no? Uno que es PASE, que es que no tiene AFP, y uno que sí tiene AFP. Hagamos un cruce de información para separar por género. El 18,84% de personas tienen AFP. En el caso de los hombres es el 23,85% y en el caso de las mujeres 13,84%. Y eso tiene que ver con lo que hemos estado hablando de que las mujeres tienen algunas dificultades en el mercado laboral, tanto para tener empleo y otra dificultad que también cita la literatura es que las mujeres usualmente, bueno, no usualmente, pero un gran porcentaje de mujeres eh, prefiere tener actividades a tiempo parcial y no a tiempo completo. ¿Por qué? Porque las actividades a tiempo completo condicionan a que no puedan, a que tengan que tener un horario de 8 horas, eh, pero ellas tienen que ocuparse, la sociedad y asume que tienen que tener actividades en el hogar, llevar a los niños al colegio, llevarlos a sus controles médicos, ¿no? Entonces, una actividad a tiempo completo puede ser muy rígida y deciden tener actividades a tiempo parcial y por eso que usualmente eh, pueden ganar menos, pueden tener menos ingresos
Y también eso puede llevar a que no estén en el sector formal. En el sector formal, eh, lo típico es tiempo completo. Prefieren tener alguna actividad menos restrictiva y se van quizás al sector informal con actividades menos rígidas, ¿no? Y vemos otra variable que he puesto acá y que le he puesto porque hay muchos chicos que están trabajando con el tema de inclusión financiera. Y como trabajan con el tema de inclusión financiera, siempre me preguntan dónde o cómo, dónde están las variables de ese tema y cómo creo un indicador de inclusión financiera. O sea, en la ENAU hay un conjunto de variables que empiezan con P558E, que son todas estas, y todas estas tienen que ver con el uso de instrumentos bancarios o instrumentos financieros. Por ejemplo, si la persona tiene algún, eh, acá vamos a jalar esto, igual creo que no tenemos el nombre completo, pero todos estos son si la persona tiene alguna cuenta bancaria en un banco, en una caja municipal, en una caja rural, en una institución financiera más chiquita, si tiene tarjeta de débito, si tiene tarjeta de crédito. Acá los nombres están incompletos, así que mejor vayamos al diccionario. Son todas las variables que empiezan con P558E. Las preguntas son, ¿usted tiene cuenta de ahorros? ¿Usted tiene cuenta de ahorros a plazo fijo? ¿Usted tiene cuenta corriente? ¿Usted tiene tarjeta de crédito? ¿Usted tiene tarjeta de débito? Todas las variables son algún tipo de instrumento bancario, ¿no? Entonces, esos me dan información sobre si la persona utiliza el sistema y con ellas puedo crear un indicador de inclusión financiera. En particular, la variable P558E6 ya tiene un resumen de todo ello. Acá dice 58E. Vamos a mirar aquí. 58. Acá. La 558E6 te pregunta, no tiene ninguno de los anteriores. Entonces puedo utilizar solamente ese. Con esa variable podemos crear una nueva que sea inclusión financiera y veamos qué nos dice. Acá, el 40,27% de la población peruana está incluida financieramente. El 41,46% de hombres está incluido financieramente y el 39,08% de las mujeres está incluida financieramente. Acá no hay mucha brecha, ¿no? Yo creería que la diferencia no es mucho, pero acá hay que tener algo en cuenta y es algo interesante. Los programas sociales, en particular Juntos, ha hecho un trabajo muy bueno de incluir financieramente a las mujeres. Entonces, ¿por qué? Para recibir Juntos, que es un pago de 100 soles mensuales o 200 bimensuales, que en los últimos meses les han dado un poco más. Hace unos meses les han dado un poco más como un bono adicional, durante la pandemia también creo. Para darle ese dinero a las mujeres rurales, usualmente se les abre por defecto una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Entonces, las mujeres tienen que ir al Banco de la Nación, tienen su tarjeta o tienen su número de cuenta y con eso pueden retirar su plata. ¿Ya? Entonces, ese solo hecho de estar obligadas a tener una cuenta bancaria para acceder a Juntos ya las incluye financieramente.
Y como ya les conté alguna vez, el programa Juntos solamente da el dinero a mujeres, no da el dinero a hombres. Ya les expliqué por qué. Entonces, gran parte de este porcentaje de mujeres incluidas financieramente es gracias a ese programa social. Veamos y separemos ahora según estratos. No, miren, en el área rural hay un 25% de, de personas que sí está incluida financieramente. Este porcentaje, estoy seguro que el grueso de este porcentaje, 25%, es porque tiene en cuenta el Banco de la Nación. No solamente porque los programas sociales como Juntos depositan el dinero del Banco de la Nación, sino también porque el único banco que tiene presencia extensa en zonas rurales es el Banco de la Nación. La mayoría de bancos comerciales, como el BCP, Scotiabank, Interbank, tiene oficinas solamente en las grandes ciudades y tiene agentes bancarios en las ciudades más, en los pueblos o ciudades más pequeñas, pero en las zonas bien alejadas ni siquiera tiene agentes. El único banco que tiene presencia con oficinas y con agentes en las zonas bien alejadas es el Banco de la Nación. Este debe ser la mayoría de clientes del Banco de la Nación en zonas rurales. Y bueno, acá casi la mitad de personas en las grandes ciudades tiene algún tipo de instrumento en los bancos. Si hacemos la desagregación según personas ocupadas y no ocupadas, el 43% de personas ocupadas tiene algún tipo está incluida financieramente. No tiene sentido. Los ocupados necesitan, como tienen ingresos, necesitan tener algún tipo de cuenta bancaria. Sobre todo si eres formal, ¿no? Hoy en día está prohibido pagar eh, en efectivo a las personas que trabajan en el sector formal, a menos de que tengas un documento donde firmes que recibiste el dinero. Pero en estricto, deberían pagarte en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Primero, para que quede registro de que sí te pagaron. Y segundo, para que uno pueda rastrear que el Estado o la policía o quien sea pueda rastrear eh, cómo se utiliza el dinero, ¿no? En caso sea necesario. Las cuentas bancarias tienen el secreto de... No cualquier institución puede saber cuánta plata tienes, pero en caso sea necesario te levanten el secreto de tus cuentas bancarias. Acá hagamos un cruce entre inclusión financiera y AFP. Acá. El 31,16% de personas que tienen AFP, que no tienen AFP, están incluidas financieramente. El 74,34% de personas que tienen AFP están incluidas financieramente. Y así. Ok. Veamos algo más. Ah, acá. Vamos a ver ingresos. Como hemos detallado hace un rato, hay muchos tipos de ingresos. Hay ingresos por salarios, por sueldos, por recibos por honorarios, por pagos en especias, es decir, hay pagos monetarios, pagos no monetarios. O si yo quiero saber el ingreso de una persona, debo considerar todos los ingresos. Acá les he puesto la lista de tipos de ingresos. ¿Ya? En esta lista de variables están ingresos monetarios, no monetarios, ingresos por actividad principal, por actividad secundaria, ingresos pagados en sueldos, en salarios. Acá está todo eso. Eh, y, y bueno, ahí vamos a ver. Vamos a abrir uno de ellos. Por ejemplo, el d 554.
544. No he visto. Por ejemplo, acá esa persona ganó 202. Todo lo que están con valores perdidos es porque no ganaron nada, ¿no? No ganaron nada en, en ese ítem. Voy a reemplazar todos los valores perdidos con cero, porque conceptualmente, si no contestas esa pregunta, es porque no tienes ingresos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, si te preguntaron, ¿usted tiene una segunda actividad? Y si respondiste no, es porque tienes cero en esa segunda actividad. Vamos a recodificar todos ellos con cero si tienen valor perdido en esa variable. Y sumamos todos los ingresos y ponemos el nombre de int.tot. Veamos un histograma. Y como uno puede sospechar, la mayoría de personas tiene ingresos cercanos a cero, ¿no? La mayoría de gente gana muy poco. Y hay muy pocas personas que ganan un montón. Acá hay alguna persona que gana más de 400.000 soles. Pero la mayoría gana cero o muy cerca a cero. Si queremos llevar esos valores a mensuales, lo dividimos entre 12, lo graficamos y lo mismo, ¿no? Solamente que está acá mensual. Acá hay gente que gana más de 40.000 soles mensuales y un montón de gente que gana muy poco. Hagamos un cruce de información solamente para los ocupados y separado por género. Entonces, en promedio, las personas ocupadas ganan 1.264 soles. Si separamos por género, los hombres ganan en promedio 1.503 soles y las mujeres 961 soles. La diferencia es bien grande. Esta diferencia entre ingresos de hombres y mujeres es la brecha salarial de género. No. La brecha de género en ingresos o en salarios es la brecha que no se explica por características de las mujeres y de hombres. Esta diferencia se puede deber porque probablemente los hombres tengan más años de educación que las mujeres. Puede ser porque los hombres tienen mayor capital social, mayor capital, no sé, de otro tipo, y las mujeres no. Parte de esta brecha se explica por características de hombres y mujeres. Hay otra parte de la brecha que no se puede explicar por esas características. Esa parte de la brecha que no se explica por características recién es la brecha de género. Acá hay algo interesante. Dice, estoy generando una variable que se llame logaritmo de los ingresos, que sea el logaritmo de la variable ingresos mensuales más 1. Y acá ya les expliqué en algún momento por qué se sacan logaritmos a los ingresos y gastos, ¿no? Hay varias razones. Una razón es porque en realidad al, al momento de hacer econometría es muy difícil interpretar o inconveniente interpretar valores que estén en moneda o en soles, en dólares. Lo mejor es interpretar valores que estén en logaritmos. La intuición, la interpretación es mucho más fácil y además es mucho más informativo. Otra razón es porque econométricamente uno debería asumir que sus variables tienen una distribución normal, es un supuesto de la regresión clásica, y esta distribución claramente no es una normal. Para que se acerque a una normal, una forma es sacar logaritmos, así que eso es una razón. Y hay otras razones, por ejemplo, que en realidad no nos importa mucho el monto en sí, sino la diferencia de salarios entre personas. No me interesa en sí que la gente gane 100 soles, 200 soles, lo que me importa es cuánta simetría, cuánta diferencia entre individuos hay. Y para estudiar esa diferenciación de salarios, una forma es sacar logaritmos. Y hay mil razones más.
para sacar logaritmos y no trabajar solamente con soles o con dólares. Pero acá hay algo adicional. Le estoy sumando más 1. ¿Por qué? Resulta que si no le sumo el más 1, voy a tener logaritmos de 0. Y logaritmo de 0 no existe, ¿no? En matemática hemos visto que el logaritmo de 0 no existe. Entonces, si yo saco logaritmo de 0, es decir, logaritmo del ingreso de las personas que no tienen empleo, me va a salir valor perdido. Entonces voy a perder información de todos aquellos que tienen ingreso 0. Para no perder esa información, lo que hago es sumarle un sol. Entonces, los que no tienen ingresos, acá va a ser logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. Entonces, para todos los que no tienen ingresos, me va a salir 0. Logaritmo de 1 es 0. Y en realidad no modifico la base de datos, ¿no? Porque sumarle un sol a tu ingreso no hace la diferencia, ¿no? Si gano 1000 soles, 1001 soles, es lo mismo. Entonces, por eso se le aumenta el más 1, para no eliminar, no perder la información de aquellos que tienen ingreso 0. Si sacaría el logaritmo de 0, me sale indeterminado. Entonces acá saco el logaritmo y cuando hago mi gráfico de densidad o mi gráfico de histograma, al menos una parte de mi distribución ya se parece más a una normal, ¿no? Esta parte se parece más a una normal, está más centrado. Bueno, acá hay un problema con esta cola, pero al menos esta parte se parece a una normal. Eh, y esto econométricamente ya es más fácil de trabajar. Inclusive si me quedo solamente con los ocupados, igual, ¿no? Igual hay una cola. Pero de todos modos, esto es mejor que tener una distribución que solamente esté eh, echada a la izquierda, ¿no? Como la que teníamos acá, ¿no? Este sí ya es demasiado erróneo porque está todo a la izquierda. Pues no se olviden esto, para sacar logaritmos eh, a los ingresos hay que sumarle 1. Y lo mismo con los gastos. Ingresos, gastos, siempre al sacar logaritmo hay que sumarle eh, el 1. Bueno, guardemos esto con el nombre 500, módulo 500. Y hasta ahí es la clase de hoy, chicos. La siguiente clase vamos a ver la sumaria, equipamiento del hogar, programas sociales, gobernabilidad. Vamos a juntar varios módulos y luego vamos a continuar con un nuevo file que es sobre la NAO panel, que lo vamos a hacer en una hora, hora y media, porque la NAO panel tiene los mismos componentes, las mismas, la mayoría de variables de la NAO de correa transversal, solamente que resumida para aquellas personas que han sido encuestadas en 2 o más años, 2 a 5 años. Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. Ya nos vemos la siguiente semana. No olviden que tienen la evaluación parcial que pueden entregar hasta el viernes a medianoche. Algo que me olvidé mencionarles es que en su base de datos de gasto municipal, los valores están en miles. Todos los valores están en miles de soles. Por ejemplo, este, que es 2981.3, en realidad, si lo multiplico por 1000, el valor real es 2.981.300. Todo lo que está acá está en miles de soles. Solo eso faltaba especificar. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Me quedo 5 minutos por si tienen preguntas sobre la evaluación parcial. Y si no, nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Fabricio,
Profe, disculpe, mencionó que la evaluación es hasta el viernes, si no me equivoco. O, No, no te escucho disculpe, profe, mencionó que la evaluación parcial se podía subir hasta el viernes. hasta el domingo a medianoche. Ah, ok, ok, profe. Gracias. Está en Paideia, ¿no? En Paideia he puesto la fecha de entrega hasta el domingo. Chicos, cuídense.